Y comenzamos con la ponencia del doctor Fernando Savater. Yo les diré con toda sinceridad, para mí es un honor extraordinario presentar a Fernando Savater. Le tengo un respeto intelectual, he tenido oportunidad de decírselo, sincero, de muchos años. Creo que es un referente para la ética en nuestro país. Y yo voy a decir y voy a añadir además, porque me sale del corazón, que cuando pasamos tiempos tan negros en este país recientemente, porque después de la dictadura vino el terrorismo, de una forma muy importante, el terrorismo de ETA, pero también otras formas de terrorismo, muchos intelectuales no comparecieron. Y Fernando Savater estuvo siempre presente al frente y, desde luego, fue un motivo de esperanza, un motivo de orgullo y un motivo para fijar dónde estaba la ética. Por todas esas razones, para mí es un honor extraordinario presentarles al doctor Fernando Savater. Tiene la palabra. Bueno. Queridas amigas, queridos amigos, ante todo, buenas tardes, y es un honor y una alegría que se me haya invitado a este congreso y pueda compartir un rato con todos vosotros y con las personas tan ilustres y tan interesantes que van a seguir. Yo soy simplemente el telonero de todas ellas que van a venir después. Debo confesarles que espero que ustedes sean las mentes brillantes, porque la mía, desde luego, no lo es. Tampoco me fío demasiado del brillo de las mentes. Yo creo que hay que ser capaz de comunicar y hay que ser capaz de intercambiar ideas, pero no creo que las mentes surjan por una especie de iluminación divina. Yo creo que más bien es el esfuerzo por acercarse y, sobre todo, por ser capaz de aprovechar lo mejor que otros te pueden dar, ser capaz de dar una idea que sea posible compartir, que no sea una idea cerrada, una idea autóctona, una idea de estas totalmente invulnerable a la persuasión de los demás, sino que sea una idea abierta, que se enriquezca con todo lo que le llega, que vaya haciéndose cada vez más grande con lo que recibe de los otros, ¿no? Y la educación, en buena medida, es el camino para todo esto. Hace muchos años, algunos empezamos a hablar de educación, que era un tema visto con cierta reserva, ¿no? Sobre todo en el campo de la filosofía, que es en el campo en el que yo me he movido. La educación tenía un toque un poco pueril, un poco... sí, la educación, ya sabemos, es importante si uno tiene niños o hijos pequeños, si uno quiere prepararse para alcanzar algún tipo de maestría y llegar a una posición acomodada en algún campo, pero la educación en sí mismo es una cosa, pues, en fin, secundaria, ¿no? En este país hemos preferido eso, la chispa, el genio, incluso ha habido siempre historias que contaban que los verdaderos talentos pues no habían estudiado, no sé, Einstein no sabía matemáticas, Mozart no había aprendido solfeo, no sé, bueno, estas cosas, ¿no? Siempre se ponía como ejemplo que cuanto menos se preparara uno y menos se educara y menos tal, pues mejor, porque si tenía talento saldría adelante y si no, pues, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Yo creo que esto, afortunadamente, ya ha ido quedando atrás. O sea, hoy todos estamos convencidos de que la educación no es precisamente un capricho, ni es una puerilidad, ni es un trámite obligatorio en la vida, como el acné o como el sarampión, que hay que pasar, sino que es algo que define el ser humano que vamos a ser. Sobre todo, define la ciudadanía que vamos a tener. Porque yo creo que uno de los puntos importantes es recordar, la educación normalmente nosotros la tenemos relacionada con esas expresiones como hay que estudiar para ser un hombre de provecho, ¿no? Y el hombre o la mujer de provecho es la que, pues bueno, se puede ganar la vida bien y ocupa un puesto. Y
La educación es adquirir destrezas laborales y una competencia laboral para que uno logre destacar en algún campo, ¿no? Una persona educada es una persona que va a ocupar un estrato elevado, que va a formar parte de las élites, digamos, que controlan la sociedad. Pero yo creo que la verdadera función de la educación, naturalmente la educación tiene que transmitir formación laboral, tiene que preparar para una vida activa y todos tenemos que aprender destrezas que nos permitan ejercer pues funciones rentables socialmente y que sirvan a la sociedad. Pero lo verdaderamente fundamental de la educación, lo que tenemos todos que aspirar a tener, es una plenitud humana y ciudadana. Es decir, ser un miembro de una sociedad democrática es algo que exige una preparación. No nacemos ciudadanos y no nacemos demócratas y no nacemos socios de una sociedad igualitaria y libre de una manera puramente espontánea. Eso se aprende, para eso hay que formarse. Y eso no es unos valores que se puedan transmitir sencillamente pues con buena voluntad, pues con una abuelita cariñosa, con unos padres. Evidentemente hay padres, digamos, que son buenos ciudadanos y personas que valoran mucho estas cuestiones y que hacen un gran esfuerzo por transmitir valores de convivencia y de libertad a sus hijos. Y estupendo, al que le ha tocado una familia así, ¿qué vamos a decir? Pues eso es una suerte, como quien nace guapo, como quien nace fuerte, como quien nace sano, como quien nace ágil. Eso, evidentemente, es una suerte, pero es una suerte que naturalmente nadie tiene garantizada. Y por si acaso, es la sociedad la que tiene que formar personas capaces de vivir en sociedad. No podemos esperar a que sean los padres los competentes en esa materia. Uno de los disparates mayores que hemos estado oyendo durante mucho tiempo en este país, entre los que se han cargado la asignatura de educación para la ciudadanía, de una educación cívica, que es imprescindible en una democracia, que es necesaria. Entonces, bueno, ha sido desestimada esa asignatura con el pretexto de que podía ser adoctrinadora. Yo, sinceramente, les pregunto a ustedes qué quiere decir eso de adoctrinar, porque, naturalmente, transmitir valores es siempre, en cierta medida, adoctrinar. Cuando uno dice no matarás, está adoctrinando. Cuando uno dice que no hay que meter los dedos en los enchufes porque te puede dar una corriente, estás adoctrinando también. Es decir, hay una cierta dimensión de adoctrinamiento imprescindible porque nos preocupamos por el bienestar de otros y por el nuestro. Nosotros no queremos que la gente salga con un cuchillo a la calle a asesinar gente para robarle el bolso y entonces adoctrinamos para que no hagan eso. Y adoctrinamos para que la gente no crea que hay personas inferiores a otras, que los que son de una raza son inferiores o superiores a otros, para que admitan que tenemos que escuchar las opiniones de los demás, que en una democracia todo el mundo es válido, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son doctrinas, y doctrinas buenas, doctrinas que hay que transmitir, porque hay otros que están transmitiendo doctrinas malas y doctrinas negativas. Entonces, esa idea de que una asignatura como la educación para la ciudadanía es adoctrinadora, pues es una ridiculez. Lo que tendría que preocuparnos es si adoctrina bien o mal. Y que cierta doctrina para formar ciudadanos demócratas es imprescindible es evidente. Se dice, no, solo los padres pueden transmitir valores. Hombre, hay padres muy capaces de transmitir valores y no deben dejar de hacerlo. Y benditos sean los que lo hacen, los que transmiten valores sociales importantes. Pero no podemos esperar a que todo el mundo tenga padres capaces de eso. Las sociedades democráticas educan, forman en defensa propia. No pueden esperar a que todo el mundo tenga un padre que sea capaz de educar. Tienen que educar las sociedades mismas, porque lo que se trata no es de transmitir valores de utilidad familiar, sino valores imprescindibles socialmente.
Hay personas que tienen familias competentes en ese campo y otras no. A mí no me importaría que una familia transmitiese valores, a mi juicio, equivocados o nocivos, siempre que esos niños educados así no fueran a salir nunca de su casa. El problema es que esos niños van a salir y se van a mezclar con los demás y van a tener una influencia social y van a votar y van a elegir representantes, etc. A mí no me parece mal que en una familia los papás digan a los niños que la antropofagia es una variedad gastronómica como cualquier otra y les aconsejen comerse a los deudos más blanditos de la familia. El problema es que cuando se hayan comido ya a los más blandos de la familia saldrán a la calle a buscar un nuevo menú. Y ese es el problema, porque ahí en esa calle estamos nosotros. Entonces, no basta con lo que se diga en casa o en la familia. Hace falta que nosotros, la sociedad, esté dando los valores que queremos ver reproducirse socialmente. Y esos no son valores intuitivos o valores espontáneos, sino valores razonados. Hay que razonar esos valores. Se dice, hay que decirles a los niños cuáles son los derechos humanos, pero también habrá que decirles por qué son derechos humanos. Porque si no, bueno, la lista de derechos humanos es un decálogo como cualquier otro. Y puede haber gente que diga, bueno, ¿y yo por qué tengo que respetar a todos los seres humanos, sean del sexo que sean por igual o de razas? ¿Por qué? O sea, si yo creo o yo tengo escuchado que hay tradiciones que dicen que las mujeres son inferiores a los hombres o los negros a los blancos o lo que ustedes quieran, ¿por qué tengo yo que aceptar esos derechos humanos? ¿Por qué tengo que aceptar el derecho de libertad de expresión cuando se dicen cosas que me molestan? ¿O por qué? Esos derechos, aunque parezcan totalmente aceptados, también hay que explicarlos. Porque solo si estamos convencidos de que racionalmente son mejores que sus contrarios, podremos defenderlos y podremos practicarlos con verdadera convicción y con verdadera fuerza. Y para eso está la educación. La educación está no solamente para decir haz esto, sino haz esto por esto. Esto es mejor que lo otro. El principio de la educación es extender el uso de la razón entre los seres humanos. Todos los seres humanos somos racionales, pero nos cuesta llegar a ejercer adecuadamente la razón. La razón es un instrumento que a veces no solemos o no sabemos utilizar. Lo mismo que las piernas sirven para andar, pero los niños pequeños no saben andar y se caen. Entonces, la razón tiene que ser desarrollada y hay que enseñar a utilizar la razón. Y no solamente a utilizar la razón en el campo de lo meramente instrumental, sino también en el campo de los fines y de los objetivos de la vida. Miren, la razón tiene dos usos. Está el uso, digamos, racional. Lo racional es encontrar los medios más adecuados para lograr un fin. Si ustedes viven en un 8º piso y quieren bajar a la calle indemnes a comprar el periódico, lo más racional es que utilicen la escalera o el ascensor y no que salten por la ventana. Saltar por la ventana es una forma, efectivamente, de llegar abajo, pero llegas abajo en un estado que no te permite ni comprar ni mucho menos leer el periódico. Entonces es mejor bajar por la escalera o por el ascensor. Eso es racional. Simplemente lo racional es encontrar los mejores medios para obtener ciertos fines. Lo racional es la forma de entendernos con las cosas, con los objetos. La altura de un 8º piso, la ley de la gravedad, esas cosas. Las cosas materiales, objetivas, las cosas físicas, por decirlo de algún modo, entendernos con esas cosas, eso es lo que logra la racionalidad. Y la técnica moderna es un gran avance para poner la racionalidad a nuestro servicio y ampliar su fuerza de manera enorme. Hoy todos llevamos en el bolsillo un smartphone o otros instrumentos que son verdaderos prodigios de racionalidad, que son instrumentos que se convierten en armas poderosísimas para enfrentarnos a las cosas, a los objetos, a los problemas, a las distancias, a las dificultades de la vida. Pero además de lo racional, está lo razonable. Si lo racional sirve para relacionarnos con los objetos, lo razonable
sirve para relacionarnos con los sujetos. Es muy racional el hecho de que si yo no tengo dinero en un banco y quiero obtener una cantidad de dinero, entre con una escopeta de cañones recortados, se la ponga en la frente al cajero y le diga que me dé la caja. Eso es perfectamente racional, porque si no, como yo no tengo dinero ingresado en el banco, el cajero se va a negar a darme ninguna cantidad de dinero. Es racional, pero en cambio no es razonable. Lo razonable es ponerse en el lugar de las otras personas. Lo razonable no es simplemente utilizar a los objetos, sino conectar, simpatizar, comprender, comunicarse con personas. Entonces, si yo entiendo lo que es otra persona y entiendo las relaciones personales que trazamos y en las cuales se basan cosas pues como la ley de la propiedad, el trabajo, el ahorro, los bancos y todo lo que ustedes quieran, todo eso se convierte en el ámbito de lo razonable. Entonces, yo puedo ser muy racional y utilizar instrumentos, pero a base de obtener a veces a las personas utilizarlas como si fueran objetos. Hay personas muy racionales que dicen, bueno, mire, yo quiero ganar tanta cantidad de dinero mensual y para eso, pues si las circunstancias me exigen, iré haciendo bajar el sueldo de mis empleados progresivamente hasta que yo logre ganar el dinero que quiero o que me he propuesto ganar. Y si no les gusta, pues yo despediré a los empleados y buscaré a otros que hayan venido en condiciones más precarias a este país para utilizarlos. Y eso es perfectamente racional. Eso es perfectamente racional. El utilizar a las personas como si fueran instrumentos, como si fueran objetivos, es racional. O sea, las personas somos en el fondo también objetos y tenemos una parte material, pero no es razonable. Razonable es comprender lo que exige una persona para vivir con dignidad, para vivir no como un esclavo, sino como un ser igual a los otros, para ser una persona, un trabajador prestigiado, respetado, y no simplemente un forzado, obligado a ganarse la vida de la peor manera posible. En fin, y tantas otras cosas que ustedes conocen. No digamos en las relaciones eróticas, personales, cuando a veces se dice, bueno, no me utilices como un objeto. Es verdad que somos objetos y objetos que pueden producir placer unos a otros, etcétera, pero bueno, todos sabemos que la verdadera relación no es la que utiliza meramente al otro como un objeto, sino sobre todo que detrás del objeto ve el sujeto y conecta con el sujeto personal. Entonces, la educación es potenciar la razón, tanto en sus aspectos meramente racionales, de relación con los objetos, y ahí están las ciencias, están las técnicas, y eso es imprescindible. Que sepamos manejar objetos y que seamos personas aptas para el manejo de objetos es muy importante y nos viene estupendamente bien en la vida. Pero también hay que desarrollar lo razonable en cada uno de nosotros. Ser capaz de comprender al otro como un sujeto y no como un objeto, como un fin en sí mismo y no meramente como un instrumento, según dijo el viejo Kant en su doctrina moral. Es decir, los otros deben ser para nosotros fines. Es decir, lo mismo que nosotros tenemos un propósito que no se somete simplemente a las pautas materiales, cada uno de los demás también tiene su propio fin. Y también tengo que entender y respetar a los otros como si fueran un fin y no como un mero instrumento. Y ayudarles y tener una complicidad con ellos, no como si fueran meramente instrumentos, sino como si fueran fines. Estas cosas no son intuitivamente inmediatas. Los niños pequeños, por ejemplo, no las saben. Y los niños pequeños se comportan entre sí a veces de una manera dictatorial y brutal. Un filósofo del siglo XIX importante, el danés Søren Kierkegaard escribía diciendo que los tiranos de la antigüedad, los tiranos romanos, Calígula, Nerón, todos estos, en el fondo eran como niños pequeños que hubieran podido hacer su voluntad con los mayores. Es decir, a lo que se parece un tirano como Calígula, como Nerón, es a un niño pequeño, pero con poder y con fuerza de adulto. Los niños, evidentemente, son tiránicos, pero tienen
Naturalmente tienen otras ventajas, que es que pueden ser educados y pueden ser formados para dejar de ser tiránicos y convertirse en personas civilizadas y armónicas con los demás. Y para eso está la educación. La educación está para convertirnos en para sacar lo razonable que hay en nosotros fuera. No somos instintivamente razonables, tenemos que llegar a ser razonables. No somos tampoco racionales instintivamente, a pesar de que tenemos la razón como una capacidad innata, pero desarrollarla y ir más allá de lo puramente elemental. Lo racional para cualquiera es decir que el sol es una bola, pues más o menos así, que pone uno la mano y la tapa. Lo racional llevado a una potencia mayor es cuando nos enteramos de que ese tamaño del sol se debe a su distancia, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se aprenden en la educación. Pero sobre todo se tiene que aprender lo razonable, es decir, el trato de seres que son sujetos como nosotros, que tienen fines, que no son puramente manipulables, sino que tenemos que llegar a aproximarnos a ellos por la vía de la persuasión, por la capacidad de persuadirlos y de ser persuadidos por ellos. Y eso no solamente es bueno para el trato humano con los demás, sino que es fundamental en el uso de la democracia. La democracia se funda en personas razonables, capaces de persuadir y de ser persuadidas por los demás. Y sobre todo, capaces de entender esos pactos sociales fundamentales que son las leyes bajo las cuales la pluralidad de las personas puede vivir junta. Porque las personas somos muy distintas, muy plurales, muy diferentes, pero solo lo podemos ser bajo las leyes. Cuando no hay leyes, las personas, curiosamente, dejan de ser diferentes y distintas y solo hay una distinción que valga, los fuertes y los débiles. Nada más. Cuando deja de existir la ley, todo se reduce a fuerza y debilidad. Gracias a la ley hay muchas más posibilidades, hay muchas más diferencias, hay muchos más proyectos, hay muchas más formas de vida. Y eso es lo que se consigue por la vía de la educación. La educación no solamente forma empleados. Hoy a veces se oye hablar de educación y dice uno, bueno, esto es una educación como un máster para crear empleados. Y se pregunta a las empresas qué tipo de educación quieren ustedes que demos a esta gente, como diciendo, ¿qué tipo de empleados necesitan ustedes? Bueno, muy bien, es verdad, todos vivimos empleados y vivimos prestando servicios a los demás, pero eso no es nuestro único objetivo en la vida, eso no es el fondo de nuestra existencia como ciudadanos. Entonces, no solamente hay que formar empleados, hay que formar ciudadanos, hay que formar personas con esa capacidad de persuadir, de ser persuadidos y sobre todo de ser libres junto a otros. No de ser libres a costa de otros o de ser libres contra otros, sino de ser libres con otros. Esos son los objetivos que la educación tiene que transmitir. Y esos objetivos son difíciles de conseguir porque las sociedades se hacen cada vez más complejas, cada vez somos más los que queremos recibir educación, es decir, antes eran educados un pequeño grupo que era educado simplemente pues para aprender a cuáles eran sus privilegios naturales y cómo defenderlos, y los demás solamente aprendían a obedecer y a trabajar. Pero hoy queremos aprender más cosas, queremos aprender a ser libres, a ser ciudadanos y queremos aprender sobre todo a que ese servicio de la educación llegue a todos. Entonces, la educación se hace cada vez más cara, exige cada vez más inversión pública, exige más apoyo público y, claro, en épocas de crisis, de recortes, etcétera, etcétera, no les quiero decir que todo esto es complicado. Pero, sin embargo, no olvidemos que la educación no es un gasto, sino una inversión. Cuando se dice el gasto en educación, no, la inversión en educación. Y una inversión sin la cual los países no se salvan. Es verdad que la buena educación es muy cara, o es cada vez más cara si queremos que sea mejor, pero también es verdad que la mala educación los países la pagan más cara todavía. Los países que hoy van a salir adelante a pesar de la crisis, los países que a pesar de sus diferencias están unidos y no alimentan sueños disgregadores suicidas, los países que funcionan mejor en Europa, los países que tienen más futuro en el contexto mundial, son países
que han tenido cuidado desde el principio con la educación, que no han esperado al último minuto para educar. Al comienzo de esta crisis oíamos algunos prebostes que decían, hay que educar ahora vamos a educar a la gente. Bueno, pero decir ahora vamos a educar en medio de la crisis es como a las personas que se han caído al mar desde la borda de un barco, decir, no se preocupe que le vamos a enseñar a nadar. No, tenía usted que haberme enseñado a nadar ayer, hoy ya me he caído al mar. Entonces, vamos a empezar a enseñar a nadar antes de que la gente se caiga al mar, para la próxima vez que se caiga al mar, para cuando todos tengamos peligros por falta de educación. Y saber que, aunque cueste y aunque haya que sacrificar otras cosas, la buena educación siempre va a rentabilizar social y humanamente la inversión que se haga en ella. Esto es lo que yo quería transmitirles y creo que es una preocupación además que nosotros tenemos que defender frente a los políticos, porque la buena educación tiene un tiempo, 20, 25 años, imaginen que mañana se empezara a educar estupendamente, a pesar de todas las leyes que no nos gusten de educación. Bueno, ¿cuándo lo notaríamos? ¿Dentro de 20 años? ¿Dentro de 15? No hay político que piense las cosas a tan largo plazo. Es la sociedad la que tiene que decir, a mí me interesa la educación. Ustedes van, vienen, los vamos a cambiar, elegiremos otros, pero la sociedad va a seguir y la sociedad es la que necesita la educación. Y por lo tanto la sociedad es la que debe reclamar a quien venga, al político que haya, etcétera, una estabilidad educativa, porque si no, verdaderamente los países nunca logran despegar de la mediocridad y de la tiranía de los mercados o de tantas otras cosas que vemos que pueden esclavizarlos. Y esto es lo que le quería transmitir. Muchas gracias por su atención. Gracias, Fernando. Bueno.